En el desierto de Nuevo México estalla un gasoducto. Hubo pequeñas pérdidas, pequeñas rupturas aisladas, pero nada de esta magnitud. Un fin de semana de recreación se vuelve trágico. Desesperados por encontrar respuestas en medio de 10 hectáreas abrasadas, los investigadores piden ayuda al Consejo Nacional de Seguridad del Transporte, o NTSB. Buscan un asesino microscópico en kilómetros de gasoductos. De alguna forma, la ciencia está presente en toda investigación. Las autoridades esperan que el análisis de fallas permita pronosticar situaciones peligrosas futuras. Y listo. Fallo crucial. Nuevo México, una tierra de ensueño. Una de las fuentes de energía más grandes de Estados Unidos. Produce el 8% del gas natural del país. Anualmente se consumen millones de metros cúbicos de esta valiosa fuente, gracias a una compleja red de gasoductos subterráneos. El gas natural y sus conductos recorren miles de kilómetros para llegar a nuestros hogares. Todos confiamos en el sistema. Pero cuando algo falla, las consecuencias pueden ser mortíferas. En la madrugada del 18 de agosto de 2000, sonó una alarma en la subestación cercana al río Pecos de Nuevo México. Los datos transmitidos por la computadora de la subestación acusan una severa caída de presión en un gasoducto subterráneo y sugieren una ruptura. Policía, escucho su emergencia. En instantes, los llamados colman la central de emergencias de Carlsbad. ¿Una bola de fuego enorme? Se encendió todo el cielo. Era un destello muy grande. ¿Tal vez un yacimiento de petróleo? Los vecinos de hasta 40 kilómetros a la redonda denuncian la presencia de llamas en una zona rural al sur de Carlsbad. Los despachos alertan a la policía de Nuevo México para que acuda a la estación de bombeo de Whitehorn Road, cercana al río Pecos. A 20 minutos de allí, el oficial Jason Waller, un antiguo vecino del lugar, se preocupa por el llamado. Conozco bien la zona, pasé muchos años allí. Mi familia vivió en el lugar. Yo salí a pescar en el río, crecí allí. Desde donde estaba vi un resplandor rojo vivo en el horizonte. Era un gran incendio. Atención, cuartel de bomberos y servicio de emergencias. Las despachadoras llaman a todos los servicios de emergencia. Suena la alarma en todos los cuarteles de bomberos de la región. El incendio es tan grande y lejano que acuden equipos de bomberos de 5 comunidades. A Gladys Crouch, bombera voluntaria y paramédica recién recibida, el llamado no le resulta extraño. Proviene de una zona llena de tanques de gas y de petróleo. Allí hay muchos tanques y suelen ser alcanzados por rayos. Estos les vuelan la tapa y eso es todo. La explosión es la simple voladura de tapa. Para nosotros no es una novedad que ocurra algo con los tanques. Estamos acostumbrados. Los bomberos no se imaginan lo que están por ver. Dos empleados de la distribuidora de gas ya llegaron a la escena. Intentan desesperados cortar el flujo de gas que alimenta el fuego. Bien, Mark, toma el 1103 y yo el 1100. Los expertos en gasoductos de una subestación cercana al río Pecos saben que a lo largo de este se extienden 3 gasoductos, pero no logran acercarse lo suficiente como para determinar cuántos se rompieron.
Para aislar el fuego, deben interrumpir el flujo de gas de los tres, del lado este y oeste del río. En la calle, los empleados de la empresa impiden que los servicios de emergencia lleguen a la escena. No nos dejan pasar. La furia de las llamas y el calor obligan a los bomberos a instalar sus vehículos a más de 1 kilómetro del fuego. ¿Qué ocurre? Hay 2 empleados que están revisando las válvulas. Sería muy peligroso que ingresasen ahora. Hasta que los empleados de la compañía no corten el flujo de gas, los bomberos no pueden hacer casi nada. Hasta temimos que el calor derritiera la pintura de los camiones. En ese momento empezamos a retroceder. Sabíamos que no podíamos hacer nada. En el camión había una cámara. Tomé una foto desde la cabina. Las llamas medían unos 150 metros. Nunca había visto llamas tan altas. Y corrió mucha adrenalina. Fue aterrador. El fuego está muy por encima de los pilares del puente colgante. Es tan alto como un rascacielos de 50 pisos. Los especialistas se esfuerzan por contener las llamas. Logran cerrar las válvulas de los 3 conductos subterráneos del lado oeste del río. Esto impide que el gas siga ardiendo. Pero no logran interrumpir el flujo del lado oeste, que sigue alimentando el infierno. Deben cerrar 3 válvulas más del lado del río más cercano al fuego. Una vez que cierran la última válvula del gasoducto 1103, el fuego empieza a menguar. Si bien el flujo de alta presión ya no es un peligro, el gas que queda en la sección dañada sigue ardiendo. Casi 1 hora después de la primera alarma, el incendio principal está bajo control. Al amanecer, los bomberos combaten los incendios de la maleza. La policía de Nuevo México bloquea la carretera que conduce al lugar del incendio. Hola. ¿Qué ocurre? El lugar está cerrado. Explotó un gasoducto. Las autoridades intentan averiguar qué fue lo que sucedió y por qué. Nunca había visto algo así. Hubo pequeñas pérdidas, pequeñas rupturas aisladas, pero nada de esta magnitud. A unos cientos de metros del lugar de la ruptura, los oficiales encuentran algo espeluznante. Varias camionetas quemadas y equipos de campamento. Temen lo peor. Luego, oyen gritos. ¡Socorro! Por favor. ¡Socorro! Auxilio aquí. ¡Ayúdenme! ¡Por favor! Ni siquiera recuerdo quién, pero nos pidieron que enviáramos todos los paramédicos posibles. Entonces comprendimos que el combate del incendio se convirtió en un verdadero rescate. A 500 metros del campamento incendiado, los rescatadores encuentran a una familia que se refugió en el río. 5 adultos y un niño con quemaduras graves. Las autoridades siguen investigando y descubren algo aún más aterrador. Los restos quemados de 4 niños y 2 adultos. Gracias a la poca información que las víctimas vivas pueden dar, los investigadores averiguan que las 12 personas llegaron al lugar en la noche anterior y que pertenecen a una familia numerosa. Llegaremos casi de noche. Primero vamos a buscar un lugar cómodo para la carpa. Luego buscaremos dónde hacer fuego para calentarnos porque hace frío. Pero no hace frío. La familia acampó cerca del puente próximo al sitio de la ruptura del gasoducto del río Pecos.
Y si bien era propiedad privada, era un lugar muy conocido y utilizado para acampar por los vecinos. Ahora se ve mejor. Y en la noche de la explosión, la familia tenía el río para ella sola. Sí, es una noche hermosa. Pero cuando el gasoducto estalló, no tuvieron tiempo para escapar. La escena era muy triste. Estaban todos allí. Era una salida familiar con el fin de divertirse, de pasar un buen momento. Fue muy triste. Al no encontrar motivos para la explosión, la policía de Nuevo México determina que se trata de un atentado. El capitán Larry Rogers debe descubrir quién es el culpable de la muerte de 6 personas y de las lesiones de otras 6. En toda mi carrera, nunca había visto semejante devastación en un lugar. Creo que no percibí la magnitud del desastre hasta que no vi las fotos aéreas de la escena. Parecía un lugar bombardeado. Al este del campamento y del río, los investigadores hallan un enorme cráter que deja expuesta la rotura de un gasoducto de 1.100 kilómetros. Falta un tramo de 14 metros. El tubo de 75 centímetros de diámetro, enterrado a menos de 1 metro de la superficie, produjo un cráter de 6 metros de profundidad y unos 25 metros de diámetro. El calor y las llamas dañaron a más de 10 hectáreas, convirtieron la arena en vidrio y redujeron a polvo el concreto del puente cercano. La arena, compuesta de sílice, se convierte en vidrio derretido a unos 1400 grados centígrados. Al enfriarse forma cristales de vidrio. Esta es la primera señal de las altas temperaturas del incendio. Los investigadores analizan todo tipo de evidencia que explique el motivo del estallido. Consideran todas las posibilidades. ¿Hubo algún tipo de descuido? ¿Ocurrió algo que provocó esto? ¿Algo hecho a propósito o no? No sabíamos. Para el mediodía, las autoridades se enteran de que otras 2 víctimas murieron. Solo 2 de los 12 miembros de la familia sobrevivieron. Ambas están graves. Los investigadores exploran las 10 hectáreas estropeadas por el fuego en busca de cualquier señal que explique el porqué del siniestro. Deben determinar si fue un accidente o si la familia fue víctima de un sabotaje. En el campamento, las autoridades estudian los restos en busca de la causa del estallido. El oficial Jason Waller descarta una conjetura perturbadora. No había pruebas de actos delictivos ni de ningún atentado. Nadie excavó un pozo para colocar una bomba. Nada de eso. Menos de 24 horas después de la explosión, se determina que fue un accidente. Pero hasta que se descubra qué sucedió, los vecinos del lugar podrían estar en peligro. Los investigadores piden información a los funcionarios de la empresa. Los registros muestran que durante el mes anterior se realizaron 2 inspecciones en las inmediaciones del gasoducto. Los inspectores buscaron rastros de erosión, excavaciones, vegetación seca y tierra descolorida, los cuales podrían sugerir una pérdida. Las exploraciones aéreas no detectaron nada extraño. Los gerentes indican que la ruptura se produjo en el gasoducto 1103. Este, instalado poco después de 1950, trasladó millones de metros cúbicos de gas natural desde Texas hasta Arizona y California. Suministró combustible a miles de personas. Un gasoducto tan extenso requiere decenas de estaciones de bombeo, ubicadas aproximadamente cada 100 kilómetros. Estas comprimen e impulsan el gas, mantienen la presión para que el mismo avance.
Los investigadores conjeturan que un exceso de presión pudo haber roto las paredes de acero del gasoducto y producido el escape. Las autoridades supieron que el día del siniestro, la presión era de 675 libras por pulgada cuadrada, 6.45 centímetros cuadrados, muy inferior al límite tolerado. Si bien siguen lejos de determinar la causa de la explosión, hay algo seguro. Para encenderse, el gas tiene que ser liberado. Luego mezclado con oxígeno en la proporción justa y ser sometido a una chispa o al fuego. Tras la rotura del tubo y la liberación del gas, algo tuvo que haber provocado el incendio. Para el capitán Larry Rogers y su equipo, la causa de la combustión es un misterio. ¿Fue la fricción de los tubos al empezar a separarse? ¿Fue una chispa proveniente de los vehículos aparcados allí? ¿O una fuente de ignición que provino del campamento? Mientras la policía y los inspectores estudian la escena, a 400 kilómetros de allí, los científicos desentierran pistas valiosas de una fuente que parece inverosímil. La investigación del Dr. Rick Astor, geofísico, y su equipo incluye lecturas de más de 10 sismógrafos diseminados por todo el estado. Estos instrumentos están a varios metros de profundidad, sepultados en cámaras que los protegen de las fluctuaciones térmicas y otras alteraciones que pueden perturbar sus informes. El sismógrafo es un instrumento muy delicado que mide el movimiento del suelo. El suelo siempre se mueve. Responde a señales locales generadas por el viento, los océanos y diversas actividades de la naturaleza y el hombre. Cuando el suelo se agita, los sismógrafos registran el movimiento y lo convierten en energía eléctrica. Un digitalizador convierte esos datos en archivos de computadora y da a los científicos información de la actividad sísmica en toda la zona. El Dr. Astor se sorprende al ver que los datos del 18 de agosto no son normales. Al leer el informe diario vimos esta señal atípica registrada en la mañana. No se parecía a ninguna de las vinculadas anteriormente con terremotos. Y poco después supimos del siniestro. Basándose en la hora del siniestro, el Dr. Astor sospecha que esta lectura puede ser el resultado de la explosión ocurrida a 400 kilómetros. En el informe, la pista más elocuente de un sismo son las ondas Rayleigh. Estas suelen ser provocadas por los terremotos superficiales, que hacen vibrar un sector del suelo cercano a la superficie. Se asemejan a las olas del mar. Aunque sean leves, pueden recorrer cientos de kilómetros. Esta información no solo contribuye con la geología, sino también con las investigaciones forenses. La sismología forense consiste en usar la información sísmica para determinar la causa, el momento y el efecto de explosiones a causa de accidentes, actos de terrorismo o eventos naturales poco comunes. Para el Dr. Astor, los datos registrados el día del siniestro no dejan dudas de que los sismógrafos registran todo el fenómeno. El sismógrafo muestra claramente que hubo 3 eventos diferentes al inicio de la explosión del gasoducto. Aquí está el primero. Es el estallido del gasoducto a causa de la presión, la fractura de la pared del tubo. 24 segundos después tenemos un hecho más importante, el número 2. El segundo es la combustión del gas. Y hay un tercer evento, el cual creemos que es una explosión secundaria, quizá de otro volumen de gas. El informe también indica la duración del incendio tras el inicio de la combustión. Los sismógrafos corroboran que el infierno ardió 1 hora, hasta que lo extinguieron. Capitán Rogers,
Estos hallazgos alientan a la policía de Nuevo México. De algún modo, la ciencia está presente en toda investigación. Hay ciencia forense, ciencia investigadora. En este caso hubo 6 sismógrafos que documentaron la explosión. Esos informes fueron incorporados a nuestra investigación. La información permite a las autoridades tener una imagen más precisa de lo que ocurrió tras la ruptura del gasoducto. Pero el motivo de la misma sigue siendo un misterio. Vuelven a revisar los informes por si algún dato se les pasó por alto. Cerca de las 5:26 a.m., la primera alarma acusa la caída de presión. Por algún motivo, el gasoducto estalla, pero el gas no se enciende. Como un cohete tumbado, el flujo de gas, compuesto principalmente de metano, socava 1 metro de tierra, expele fragmentos de tubo y forma un cráter enorme. Cuando la proporción de metano en el aire oscila entre un 5 y un 15%, el compuesto es ideal para la combustión. Según el sismógrafo, 24 segundos después de la ruptura, la mezcla de aire y gas se enciende por algún motivo. Pero este sigue siendo incierto. El campamento se encuentra a 200 metros del lugar de la ruptura. Los investigadores suponen que la ignición pudo haber provenido de allí. Para ellos, las fuentes probables son las linternas, el fuego al aire libre y las bujías. Pero las autoridades desacreditan esta hipótesis. Cuando estudiamos la escena, revisamos los vehículos. Los tanques de gasolina no habían estallado. El calor fue tan intenso que derritió el vidrio en lugar de quebrarlo. Derritió el vidrio y el aluminio de los vehículos. No había rastros de explosiones en ningún vehículo. El calor de un incendio se transmite de 3 maneras: por contacto directo, por convección como en un horno y por radiación como en un horno a microondas. Los vehículos muestran señales de derretimiento. Esto indica que el campamento se cocinó a 1400 grados, como si hubiera estado dentro de un microondas. La falta de rastros de explosiones lleva a las autoridades a la conclusión de que la combustión no surgió del campamento. Un posible origen del fuego es la electricidad estática. Esta puede generarse mediante la fricción del flujo de gas con el borde irregular del tubo o a través de los restos expelidos. Pero mientras los investigadores no encuentren pruebas, estas serán solo hipótesis que no explican por qué estalló el tubo. En busca de una explicación, la policía de Nuevo México recurre al NTSB de Washington, D.C. Cliff Zimmerman, el investigador a cargo, forma parte de la División de Materiales Peligrosos. Sabe que la rapidez es vital para la investigación. El accidente de Nuevo México es el más importante de todos los estudiados por el Consejo. La investigación debe comenzar de inmediato, porque las pruebas que no se guardan pueden perderse muy pronto. Su vida es limitada. Las cosas se alteran. Los recuerdos de la gente se contaminan con la información que recibe. Había que recabar la información cuanto antes. En la mañana del 20 de agosto de 2000, los investigadores del NTSB llegan a la escena. Pero las respuestas no llegan. A 2 días del incidente, el número de víctimas mortales asciende a 11. De los miles y miles de kilómetros de gasoductos subterráneos que cruzan el país, ¿cuántos estarán poniendo en peligro vidas humanas? En medio de tanta destrucción, el experto en materiales Frank Sakar del NTSB explora el lugar en busca de pistas. Mi primer temor fue que no pudiéramos recoger todas las partes, porque en una explosión semejante
Cuando hay pérdidas de gas, la violencia suele ser tremenda. Los trozos de material salen despedidos a gran distancia y la búsqueda se torna difícil, casi imposible. Los investigadores se sorprenden al ver que el tubo no se rompió en 1000 pedazos. El tramo de 14 metros, que pesa 2,5 toneladas, se rompió cerca de la soldadura inferior en 3 partes. El investigador del NTSB, Cliff Zimmerman, encontró la más grande a 100 metros. La parte que voló 100 metros quedó enredada entre los cables del puente colgante. Y el calor destruyó los soportes de los cables y el concreto se desmoronó. En la escena, el equipo arma este rompecabezas gigante. El daño externo es la causa más común de la ruptura de un gasoducto. Pero el 1103 lleva medio siglo sepultado. Hay varias causas que pudieron haber provocado la ruptura. El investigador científico Bruce Nesselrod habla de ellas. De vez en cuando, los gasoductos sufren fisuras y producen daños a terceros. Una máquina excavadora puede golpearla y dañarla. Y estos daños con el tiempo se convierten en fallas. No hay registros de excavaciones cercanas a este sector del gasoducto. Y los investigadores no encuentran abolladuras ni daños externos en los fragmentos ni en el tubo. Pero en el cráter, advierten que uno de los extremos expuestos quedó a mayor altura que el otro. Con el fin de ajustarse a la topografía, un tubo puede torcerse. En el Centro de Tecnología de Gasoductos Battelle, en Ohio, el investigador científico Bruce Nesselrod explica el tema. Este es un ejemplo de una arruga. Estas se practican para que el tubo se ajuste a los cambios topográficos que no estaban en los planos. Aquí tenemos que torcerlo un poco porque el terreno desciende. Y se hacen pequeñas arrugas en un punto, en otro y en otro. Estos codos pequeños son comunes en los gasoductos viejos, como el de Nuevo México. Su presencia sugiere a los investigadores que pudieron haber contribuido con la explosión. Los codos son un gran problema en la industria del gas, porque crean puntos bajos en los conductos, y en estos puntos bajos se puede acumular agua por condensación de humedad u otros elementos que fluyen por el conducto. Los investigadores del NTSB analizan la cara interna de los fragmentos recuperados. En la parte superior advierten pequeños codos. Hace 50 años, cuando instalaron los tubos, los torcieron levemente para unir 2 tramos que estaban a diferente altura. Esto generó una depresión en el centro. Una soldadura se extiende a lo largo de la pared inferior. Esta une el acero y da forma al tubo. Esta soldadura no cedió, pero junto a ella, en la pared interior del tubo, los investigadores ven algo sospechoso. Un residuo negro y tiznado dentro de pequeños hoyos. Esto es señal de corrosión interna, un proceso que afina y debilita las paredes de acero. El equipo corta los segmentos que presentan esta falla y los envía al laboratorio del NTSB. Deben determinar en qué medida la corrosión interna pudo haber favorecido la ruptura. Había varios interrogantes que debíamos contestar para conocer la rotura del tubo. Había que determinar si la corrosión había penetrado la pared del tubo y si la grieta estuvo abierta mucho tiempo y de ese modo dejó escapar el gas. También debíamos averiguar qué elementos provocaron esa corrosión.
El experto en metales del NTSB debe analizar más de 1 tonelada de fragmentos y confirmar dónde se produjo la grieta. Sakar corta un segmento pequeño del borde roto del tubo y busca indicios de fractura. Las cualidades del acero quebrado pueden revelar el origen de la ruptura. En el borde, Sakar nota pequeñas protuberancias. Estas protuberancias son como flechas que apuntan al lugar exacto donde el tubo se quebró. Una de las partes más importantes de la investigación es la búsqueda del lugar donde se originó la fractura, porque esto nos da muchos datos referidos al motivo de la fractura. Una vez que identificó el origen, Sakar observa más detenidamente el material para determinar por qué se fracturó. Por medio de un microscopio electrónico, analiza las paredes del tubo. La superficie lisa se interrumpe. Esto indica que la fractura fue violenta y repentina, y que no hubo pérdidas pequeñas de gas antes de las 2 inspecciones anteriores. Pero en el interior del tubo, la corrosión estaba debilitando el acero. No hallamos solo un hoyo en la fractura, sino varios de ellos. Estos estaban interconectados. La suma de ellos implica un alto grado de corrosión. Pero en ningún caso la corrosión interna parece haber penetrado la pared del tubo. Sakar se pregunta si la corrosión fue capaz de reducir la pared lo suficiente como para haber provocado semejante fractura. Si fue así, ¿qué elemento permitió que la corrosión interna avanzara sin ser detectada? ¿Y cuántos otros puntos pueden esconder el mismo peligro? Para evitar una nueva tragedia, los oficiales del NTSB ordenan la inspección de unos 500 kilómetros de gasoducto a partir del lugar de la fractura. El 5 de septiembre, muere la última víctima del siniestro a causa de las quemaduras. En total suman 12. En el laboratorio del NTSB, el experto en metales Frank Sakar intenta descubrir qué influencia pudo haber tenido la corrosión en la ruptura del conducto. El gas natural bombeado desde el suelo puede arrastrar impurezas, inclusive vestigios de agua. Dentro del gasoducto, la alta presión del flujo evita la acumulación de agua. Pero cuando ésta se acumula en los puntos bajos, puede provocar una reacción en cadena. Por sí sola el agua no es corrosiva. Es un elemento que impulsa el proceso de corrosión. Pero esta comienza cuando el agua se mezcla con otras impurezas del gas, como el ácido sulfúrico, el dióxido o el cloruro de carbono. Estos elementos mezclados con el agua provocan la corrosión. Sakar excava capas corroídas de los hoyos, como un arqueólogo en un sitio diminuto. Espera identificar los elementos que abrieron los huecos en la pared del tubo. Encuentra altas concentraciones de cloruros en la muestra. La presencia de cloruro está vinculada con la corrosión. El cloruro interactúa con el hierro de las paredes. El resultado es una reacción química que deja perforaciones verticales. En el fondo de estas, Sakar descubre otra cosa. Túneles que sugieren daño por termitas y rastros de azufre, señales de actividad microbiana. Los microbios viven en las paredes del tubo. Estos organismos pueden producir un deterioro de las paredes internas del tubo. Si bien los microbios no carcomen el acero, producen ácidos que lo corroen. Es indudable que estos ácidos y el cloruro favorecieron la corrosión. Esta redujo el ancho de las paredes del tubo en un 85%. Pero la corrosión interna puede no ser la única causa de debilitamiento de las paredes del tubo.
El NTSB se comunica con el laboratorio Artec de Chantilly, Virginia, para evaluar más profundamente el acero utilizado en la construcción del tubo. Los elementos que combina la fórmula usada hacen una aleación mucho más fuerte, pero si hubo algún error en su composición, el acero puede ser más débil de lo que se espera. Los técnicos miden la fuerza necesaria para torcer ese acero y dañarlo permanentemente. La muestra se comporta bien. Su tensión de ruptura supera ampliamente las normas para la industria. Los técnicos prueban la composición de la aleación. Disuelven una muestra pequeña en una solución ácida y la calientan. Una vez caliente, cada elemento emite una longitud de onda de luz única, como si tuviera su propia firma. Con una computadora se mide la intensidad de la luz y se determina qué elementos componen la muestra y en qué proporción. Una vez más, la composición del acero del gasoducto concuerda con las normas de seguridad para la industria. Todas estas pruebas sugieren que el culpable del afinamiento de las paredes del tubo es la corrosión interna. Los investigadores ya están seguros de que es la única causa de la ruptura. Pero la corrosión interna es frecuente. Hay maneras de detectarla a tiempo. Y listo. Esta herramienta de inspección trabaja con una computadora. Se la denomina marrano, a raíz de los chillidos que emite al atravesar un tubo. Está diseñada para detectar la corrosión, abolladuras y otras causas del afinamiento de las paredes, según el científico Bruce Nesselroth. Nos permite obtener datos de los diversos defectos que puede tener un tubo. Aquí nos muestra una imagen. Esta es la típica señal de una abolladura. En este lugar aparece una abolladura. El aparato nos muestra toda la zona afectada, aunque aquí el daño es relativamente pequeño. Quizá del 1%. Esta es más profunda, estará en el orden del 3%. La referencia es mucho más grande. El azul en el centro y el verde en la periferia son mucho más intensos y también hay amarillo. Esto es una señal fuerte. Cuando el marrano se inserta en un gasoducto, el frente sella la pared del mismo y al avanzar incrementa la presión del gas. Mientras crece la presión, el instrumento avanza a una velocidad constante cercana a los 8 kilómetros por hora. Los sensores magnéticos que envuelven el artefacto rastrean la superficie y entregan una imagen que permite detectar cualquier afinamiento de la pared. El gasoducto en cuestión fue diseñado en 1952. Por eso era un problema para las inspecciones. Esta técnica surgió en 1964. Antes a nadie se le había ocurrido introducir algo así en un gasoducto para medir la corrosión y todo eso. Los gasoductos de los años 20, 30, 40 y también de los 50 tienen características que impiden el uso de esta herramienta. Hay válvulas más pequeñas de un diámetro menor al del tubo. Esto antes no era un problema, pero hoy sí, porque impide insertar un marrano en estos tubos. Y si un marrano se atasca, su recuperación es muy costosa. A veces implica desmontar y volver a montar el conducto. En Nuevo México, los codos estrechos de este gasoducto impedían la utilización de esta herramienta en la sección que estalló. En efecto, había sido utilizada en un tramo anterior. Los marranos, provistos de cepillos y rasquetas, eliminaron el agua y los residuos de aquel tramo. El artefacto empujó los residuos hacia una trampa ubicada justo antes de los codos. En la trampa quedaron el artefacto y los residuos. Si quedó alguna impureza, esta fue arrastrada por el flujo de gas y cayó en otra trampa diseñada para evacuar los sedimentos acumulados en el tubo principal. La edad del conducto no era problemática por ser avanzada. Tenía unos 50 años. La principal preocupación siempre fue el mantenimiento que tuvo. Si el mantenimiento era frecuente,
y había una trampa para los residuos justo después de la sección rota. ¿Por qué se acumularon tantas impurezas? Tras semanas de investigación, los oficiales estudian la última pieza del rompecabezas, la que podría explicar por qué 12 personas resultaron muertas. A 100 metros del sitio de la ruptura había una trampa. Un desagüe diseñado para atrapar impurezas sólidas y líquidas y sedimentos arrastrados por el gas. Allí, un sifón debió haber succionado y depositado todo esto en un tanque subterráneo. Cuando los investigadores quitaron la trampa, que mide unos 12 metros, por fin descubrieron por qué había tantos residuos en el tubo principal. La trampa estaba obstruida en un 70%. Las consecuencias son claras para el investigador Frank Sakar. Si una trampa o desagüe está obstruido, los sedimentos pueden seguir adelante y acumularse en otro punto bajo. Ese punto bajo estaba a 100 metros. Era la depresión creada por la torcedura del tubo. Y debido a que los marranos no podían pasar por allí, la empresa no tuvo cómo detectar que se habían reunido los elementos necesarios para una corrosión intensa. Era una bomba de tiempo. La corrosión afinó la pared del tubo hasta que éste no pudo soportar la presión. El gas atravesó la tierra y se empezó a acumular en el aire. Se fue mezclando con el oxígeno y llegó a una fuente de ignición. Si bien cerraron todo el conducto para revisarlo, en el sudoeste quedan en servicio otros miles de kilómetros de gasoductos. Con el fin de evitar otro desastre, los inspectores identifican y prueban 60 sectores similares donde los residuos corrosivos pudieron asentarse y provocar el mismo fenómeno. En los tramos cortos donde no se puede insertar el marrano, los obreros aplican procedimientos no invasivos. Uno es la detección de partículas magnéticas. Lo explica el científico Bruce Nesselrod. La fatiga del material y las grietas no se ven a simple vista. Para detectar estas fallas hay que realzarlas mediante un procedimiento. Utilizamos la partícula magnética fluorescente. Tenemos limaduras de hierro cubiertas de una tintura fluorescente que al ser iluminadas con luz negra permiten ver las grietas. Por medio de métodos no invasivos, la compañía descubre corrosión interna en otros 8 gasoductos. Para evitar otro desastre, reemplaza los tramos corroídos. Para el director de gasoductos del NTSB, Bob Chipkevich, la enseñanza de esta investigación deberá a largo plazo ser aplicada a la industria. En el accidente de Carlsbad descubrimos errores de diseño que permitieron la acumulación de agua en varios sectores y que la supervisión no bastó para determinar que el programa de mantenimiento de la empresa no era capaz de detectar gases corrosivos y medir el daño que sufría el gasoducto. En diciembre de 2002, el presidente firmó la Ley de Perfeccionamiento de Seguridad en Gasoductos, que exige a los distribuidores de gas la evaluación del 50% de los gasoductos más peligrosos para 2007 y el resto para 2012. Desde entonces, habrá inspecciones obligatorias al menos cada 7 años. Sin duda esto mejorará, porque ahora los distribuidores tendrán que programar la inspección de estos conductos periódicamente y tendrán que hacer pública la frecuencia de estas inspecciones. De esta manera, la gente estará más tranquila, segura de que los problemas de corrosión, grietas y otros serán detectados antes de que sean demasiado graves. El 6 de julio de 2001, casi 11 meses después de la explosión, el gasoducto 1103 fue rehabilitado a menor presión.
Los habitantes del sudoeste de Nuevo México esperan que una mejor administración de los gasoductos subterráneos reduzca el riesgo. La población había adoptado ciertas costumbres. Antes del accidente era normal ver gente acampar en el río, junto al gasoducto, o conducir por caminos paralelos al gasoducto, a pesar de la prohibición expresa. Desde el accidente la gente advirtió que esto puede ocurrir en cualquier momento. Y se volvió más consciente, piensa 2 veces dónde acampa, por dónde camina, dónde va a pescar. Los que estuvimos en la escena, la gente que colaboró con nosotros y aquellos familiares o amigos de las víctimas, recordaremos esta tragedia hasta el fin de nuestra vida. Aunque querramos olvidarlo, no podremos hacerlo. La Asociación Americana de Gas estima que Estados Unidos consume casi 7 billones de metros cúbicos de gas por año. Esto equivale al 25% del suministro de energía del país. Cada vez hay más gasoductos, y con el crecimiento demográfico, las áreas urbanas se están extendiendo hacia los gasoductos viejos, antes remotos. En el futuro, una tragedia como la de Nuevo México solo se podrá evitar con la ayuda de las distribuidoras de gas, los científicos y los expertos en análisis de fallas.